buen día, mi nombre es Diego Antonio Macera Cornejo, soy estudiante de maestría del programa de Ciencia en Ingeniería Aeronáutica y Espacial del CIMET y Comán del Instituto Politécnico Nacional. Hoy les vengo a presentar el tema en el que he estado trabajando últimamente, el cual es la potencia máxima cosechable y generación de trayectorias para un generador eólico tipo AWE de bombeo en viento cruzado. Las cifras AWE vienen del inglés Airborne Wind Energy y se refiere a este tipo de sistemas que no están restringidos por una torreta y operan durante el vuelo. Estos tienen la ventaja teórica de transformar una mayor cantidad de energía debido a que tienen la posibilidad de acceder a mayores altitudes donde la densidad energética del viento es mayor y además tienen la ventaja de que reducen costos de operación de manufactura comparado con los generadores eólicos convencionales. Bueno, el contenido de esta presentación es el siguiente. Voy a comenzar definiendo los objetivos de este trabajo. Después voy a hablar un poco del principio de operación de este tipo de sistemas. Abordo el modelado de una función de potencia para este sistema y lo divido en tres casos, comenzando desde consideraciones sencillas y aumentando en complejidad. Del último caso derivo un problema de optimización de potencia. A partir de la solución de este problema de optimización, yo hago la propuesta de una generación de trayectorias. Debido a la forma en la que yo hago esta propuesta se deben realizar algunas transformaciones para llevar las coordenadas a una representación que sea más fácil de manejar. También debido a la propuesta de estas trayectorias hay que hablar un poco ahí de consideraciones operativas y concluyo la presentación hablando un poco del trabajo futuro. Bueno, el objetivo de este proyecto entonces es el diseño preliminar de un sistema AWE de ala rígida con generador en tierra que opere en modalidad de bombeo en vuelo cruzado. De manera particular, los objetivos son la obtención de un modelo matemático que describa la generación de potencia, definición de parámetros operativos propicios para que la potencia generada sea la máxima, también diseño, propuesta de trayectorias de operación y de la aeronave. Y finalmente, un planteamiento del problema de control para permitir que esta aeronave o que el sistema en general opere de manera autónoma. Y bueno, la operación de bombeo en viento cruzado es muy sencilla. Primero se comienza posicionando a la aeronave en una altitud operativa. Una vez que la aeronave o el papalote está posicionada en esa altitud, comienza una fase de generación de potencia donde la aeronave sigue una trayectoria cíclica, como se puede ver en la imagen, desarrollando trabajo sobre un generador en tierra a través de una fuerza de tensión ejercida sobre la cuerda. Y la fuerza de tensión es obviamente inducida por una fuerza aerodinámica que se induce sobre la aeronave o el papalote durante esa fase de generación de potencia. Una vez que la cuerda alcanza su elevación máxima, la aeronave cambia su modo de vuelo y planea de regreso a la posición inicial sin ejercer tensión sobre la cuerda, y al mismo tiempo se va consumiendo un mínimo de energía en tierra para poder enrollar otra vez la cuerda sobre el tambor del generador. Y una vez regresada a la posición inicial, comienza otra vez la generación de potencia y así sucesivamente. Bueno, se dice que el viento es cruzado cuando la incidencia de este es perpendicular a la dirección de la aeronave. Y gracias a que la aeronave se desplaza, la velocidad neta de incidencia sobre la aeronave es una contribución tanto del viento como de la velocidad misma de la aeronave. Y esto permite que la fuerza aerodinámica inducida sea mayor a que si solo se indujera mediante la velocidad del viento. Este es el principio que subyace dentro de la generación de potencia. El hecho de que nosotros podamos inducir una mayor fuerza de cantidad, una mayor magnitud de fuerza aerodinámica que si simplemente utilizáramos el viento. Y bueno,
yo divido aquí el problema del modelado de la función de potencia a través de 3 casos particulares. En el primer caso yo considero que el viento es totalmente cruzado, considero que la aeronave no tiene masa y hago consideraciones cuasi estáticas. De este primer caso obtengo un límite para la potencia que es posible extraer del viento y también obtengo velocidades características de operación que me dicen a esas velocidades la potencia que se va a estar desarrollando es máxima. Y bueno, aquí en la figura pues podemos ver un diagrama de la aeronave, la fuerza aerodinámica, la tensión, Vc sería la velocidad de desplazamiento de la aeronave, el vector Va es el vector de velocidad aparente y el vector Bw es la velocidad del viento, Bl es el desarrollo de la cuerda y esta imagen representa un viento totalmente cruzado. O sea, podemos ver aquí que la dirección del viento está totalmente tangencial al desplazamiento de la aeronave. Para el caso 2, donde el vuelo es parcialmente cruzado, es necesario considerar la posición de la aeronave referente a un marco inersal de referencia. Para esto utilizo coordenadas esféricas, donde la posición de la aeronave va a estar definida por 4 coordenadas, que son las 3 esféricas y una extra de dirección, de las cuales, bueno, ahorita lo voy a abordar un poco más a detalle. Igual sigo considerando condiciones cuasiestáticas sin masa. Finalmente, para el caso 3, agrego ya las consideraciones dinámicas y de la masa, y de este caso es de donde se deriva ya el caso general, digamos. Bueno, por cuestiones de tiempo me voy a saltar directamente al caso 2, que es digamos, el más relevante. Y bueno, tenemos que la velocidad de la aeronave va a estar dada por 2 componentes. La componente Bc, que es la velocidad de la aeronave en el plano tangencial θ gorro phi gorro, y la velocidad Bl, que es la velocidad, digamos, ortogonal a este plano. La velocidad aparente del viento se define como la diferencia entre la diferencia entre la velocidad del viento y la velocidad de la aeronave. Y bueno, yo puedo expresar a esta velocidad aparente respecto al sistema de referencia R gorro, θ gorro, phi gorro, de esta manera. Si introduzco enseguida factores de velocidad que me relacionan la velocidad de desenrollado y de desplazamiento tangencial de la aeronave con la velocidad del viento, pues yo puedo sintetizar esta expresión de velocidad aparente que tengo aquí arriba, ¿no? Bueno, resulta que de la configuración propuesta se deriva una similitud geométrica entre el levantamiento y el arrastre aerodinámico con las componentes tangencial y radial de la velocidad aparente del viento. De esta consideración yo puedo derivar o replantear una expresión para la magnitud de la velocidad aparente del viento y del factor de velocidad lambda, el cual es el que habíamos mostrado en esta otra página, ¿no? Lo estamos reformulando nada más. De la primera expresión sale un requerimiento fundamental de operación, y esto es que pues, el factor de desenrollado, que es el que me relaciona la velocidad de desenrollado con la velocidad del viento, pues no puede ser mayor a esta cantidad que está aquí, ¿no? Porque la velocidad aparente no puede ser negativa, si no estaríamos en una situación de desplome. De las expresiones de la velocidad aparente y del factor del factor lambda, los puedo sustituir en la fórmula de la fuerza aerodinámica, que es bien conocida en el campo de la aeronáutica. Y bueno, recordando que la potencia que efectivamente se está desarrollando es la velocidad con la que se desarrolla la cuerda por la tensión de la cuerda, yo puedo obtener
una expresión expandida para esa potencia que está desarrollando. Si esta expresión la derivo respecto al factor desenrollado utilizando criterios de la primera y segunda derivada, pues obtengo la potencia óptima en términos de la posición y de coeficientes aerodinámicos de la aeronave y de condiciones atmosféricas. Y bueno, si yo además considero la variación de los perfiles de velocidad y de densidad del viento, pues puedo obtener esta gráfica que me está diciendo cómo es la potencia óptima que se está desarrollando en función de un ángulo de elevación θ y de la longitud de la cuerda. Y una de las observaciones más importantes que se hace de esta gráfica es que se observa que existe un ángulo de elevación para el cual a cualquier longitud de cuerda existe esa potencia máxima. Entonces, este es un resultado bastante importante porque nos da una idea de cómo van a ser las trayectorias o cómo se deben generar, y esto es pues alrededor de este ángulo de elevación. Bueno, y además pues ya vamos a saber o podemos saber de manera exacta cuál es la potencia que esperamos efectuar a esas condiciones. Bueno, para el caso 3, donde ya agregamos la consideración de la masa y las fuerzas inerciales, resulta que la similitud geométrica que habíamos considerado con anterioridad deja de cumplirse, y esto se ve de manera directa en el siguiente diagrama. O sea, la fuerza aerodinámica ya no iguala a la fuerza de tensión, precisamente porque ya va a existir el peso y la aceleración de la aeronave. Entonces, bueno, defino a continuación un factor K que me relaciona la velocidad aparente tangencial y radial de la aeronave, y modifico las dos expresiones que había yo obtenido anteriormente de la similitud geométrica, las cuales son el factor de velocidad es lambda y la velocidad aparente. Y bueno, recordando que la fuerza aerodinámica no es otra cosa que la masa por la aceleración, pues resulta que podemos expresar la aceleración de la aeronave en términos de parámetros operativos del sistema, los cuales se hacen directamente a través de las relaciones de velocidad que ya habíamos definido. Y bueno, aquí estamos obteniendo ya directamente la velocidad y las aceleraciones en coordenadas esféricas en términos de esos parámetros operativos, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que la fuerza inercial la podemos definir en términos de esos parámetros operativos. Entonces, de esta manera resulta que la fuerza de tensión va a estar definida dentro de un conjunto solución donde nuestras variables que dan, las cuales son el dominio de ese conjunto solución, están definidos por la posición, una velocidad angular de la dirección, factores de velocidad, el radio de la cuerda y la masa de la aeronave. Por tanto, la potencia, la función de potencia de la aeronave o del sistema va a estar definido también en estas, va a ser una función de estas variables. Bueno, resulta que tenemos que encontrar un conjunto de solución que satisfaga el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y bueno, para hacer esto, lo hacemos a través de la expresión que está encerrada aquí en verde, la cual se construye a partir de dos definiciones, de la definición del arrastre aerodinámico y de la fuerza aerodinámica. Y las expresiones de la magnitud de la fuerza aerodinámica y de la velocidad aparente son expresiones que ya habíamos obtenido con anterioridad. También una expresión para el vector de la velocidad aparente lo habíamos obtenido. Lo que no teníamos es una expresión para el vector de la fuerza aerodinámica, y esto lo podemos expresar directamente a través del principio de la conservación de la cantidad de movimiento a través de esta expresión de aquí. Entonces, ya cuando sustituimos ahí, tenemos esta expresión donde beta es la fineza aerodinámica de la aeronave,
la cual es, digamos, un parámetro constante una vez que ya elegimos o definimos una aeronave, de manera que esta ecuación representa una restricción fundamental a, a las variables que dan solución a este principio de conservación de cantidad de movimiento. De esta manera se enuncia a continuación el problema de la optimización de la función de potencia, y bueno, tenemos un problema bueno, tenemos a la función de potencia en varias variables y va a estar sujeto a esa restricción fundamental que va a dar solución al equilibrio dinámico, y tenemos además también otras restricciones de las variables que van a ser restricciones operativas o de diseño. Este problema, bueno, yo utilizo un algoritmo en MATLAB para darle solución, y aquí en la diapositiva muestro datos de entrada y un resultado, digamos, característico. Entonces, por ejemplo, para una aeronave de 5 kilogramos con una fineza aerodinámica de 14.28, y definiendo ya los perfiles de variación de la velocidad del viento y de la densidad de altitud, y obviamente los límites para las variables a optimizar, pues me arroja ya un resultado que corresponde a un valor óptimo. Y bueno, yo utilizando esta información ya puedo generar otra información que me dice pues cuál va a ser la velocidad tangencial y radial de la aeronave, cuál va a ser su ángulo de incidencia, su ángulo de deslizamiento, y etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de estas soluciones yo propongo la construcción de una curva de seguimiento alrededor de una recta, y precisamente esta recta va a estar formada a partir de los resultados que se obtienen del problema de optimización resuelto, y yo propongo que se dibuje una curva sobre un plano fundamental o un plano tangencial que va a ser θ phi, y este plano tangencial se va a desplazar precisamente sobre esa recta que me define los parámetros óptimos según el problema de optimización que yo resolví en MATLAB. Y bueno, como mencioné, esta recta se define a partir de valores promedio, para los cuales el algoritmo de optimización converge dentro de un intervalo, el cual va a ser, digamos, el radio mínimo y el radio máximo de la cuerda. Y entonces yo defino coordenadas x gorro y y gorro respecto al plano fundamental o tangencial θ gorro phi gorro, de manera que la trayectoria tridimensional está definida a partir de 5 coordenadas. Las coordenadas x gorro y gorro, y también la coordenada de la posición del plano fundamental respecto al origen, y el ángulo azimutal y de elevación de la recta sobre el cual se va a desplazar mi plano fundamental. Y bueno, aquí tenemos dos imágenes características de dos tipos de trayectorias. Una es una trayectoria en forma de 8 y la otra es una trayectoria en forma de circunferencia. Y bueno, debe ser posible llevar o representar esa misma curva en coordenadas cartesianas y en coordenadas esféricas. Entonces, pues a partir de geometría, pues yo derivo las transformaciones, que es lo que se muestra aquí en la imagen. Una vez, primero lo llevo a coordenadas esféricas, ya de ahí es más sencillo llevarlo a coordenadas cartesianas. Y bueno, algo interesante es que, bueno, debido a la manera en que se plantea la formación de la trayectoria, y debido también a una restricción fundamental de la cuerda, que es esta expresión que tenemos aquí, o sea, el radio de la cuerda va a estar restringido naturalmente a las coordenadas x gorro y y gorro de la curva, y también de la posición del plano.
Bueno, de esta expresión pues podemos obtener una ecuación diferencial, la cual nos va a relacionar la velocidad de desenrollado de la aeronave con la posición y la derivada de la posición de cualquier punto de la trayectoria. A partir de la solución de esta ecuación diferencial, nosotros podemos encontrar la función de ese plano fundamental o tangencial, la solución de esa función respecto al tiempo para saber cómo se debe desplazar ese plano. Y bueno, aquí tenemos como ejemplo para la circunferencia, tenemos sus ecuaciones en forma paramétrica, sus derivadas. Una vez que sustituimos en esta ecuación diferencial, pues podemos resolver mediante variables separables para encontrar cuál es exactamente la función de la distancia del plano fundamental en función del tiempo. Para la ecuación de la lemniscata de Bernoulli es un poco más complejo. La ecuación diferencial resultante solo se puede resolver mediante aproximación numérica, lo cual hago y muestro aquí lo que obtengo, ¿no? Esta es la función de desplazamiento de ese plano fundamental en función del tiempo, y aquí precisamente observamos un fenómeno muy extraño, que parece que el plano fundamental se va desplazando en el tiempo y llega un momento en el que se regresa. Y esto sucede precisamente porque se debe de compensar ese digamos, como tirón que sucede cuando la aeronave llega a una posición máxima dentro del plano fundamental y regresa. Porque eso tendría en la cuerda un efecto, digamos, como de estirar y dejar de estirar. Y debido a que la cuerda debe permanecer tensionada todo el tiempo, pues el plano fundamental regresa. Precisamente a eso se debe ese fenómeno. Y bueno, aquí muestro unos resultados característicos. Bueno, tenemos la curva fundamental, la trayectoria que se construye a través de la proposición que hicimos, y aquí algunas curvas características de la potencia que se está pues desarrollando a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Y aquí tenemos picos precisamente porque al subir y bajar dentro de la trayectoria la velocidad del viento cambia, y eso tiene un gran impacto en la potencia que se desarrolla, precisamente porque la densidad energética del viento cambia para diferentes altitudes, ¿no? Y bueno, respecto a lo que se planea trabajar para el futuro es responder dos preguntas en particular, las cuales son: ¿cómo se modifica la trayectoria ante las capacidades dinámicas de una aeronave, o cómo se debe modificar esta trayectoria? Y ¿cuál es el impacto de las capacidades de la aeronave para el seguimiento de la trayectoria, o en su defecto cómo se debe modificar? Y finalmente también buscamos enunciar de manera más precisa el problema de control, tomando a consideración las dos preguntas a las cuales se busca dar respuesta. Y bueno, para ello aquí en la imagen pongo dos aeronaves sobre las cuales me pienso basar, que son dos aeronaves que precisamente ya han sido utilizadas anteriormente para este tipo de propósitos. Y pues bueno, eso sería todo. Si tienen preguntas o comentarios, pues les dejo ahí mi correo electrónico y con gusto los atenderé.